El Ecuador no entregará armamento a los Estados Unidos, según confirmó la canciller Gabriela Sommerfield durante una comparecencia a la Asamblea. Una ambulancia del Ministerio de Salud cayó en la Concordia en un socavón causado por las lluvias, dejando un muerto. Mientras que en Guayaquil hubo tormentas eléctricas y 40 sectores anegados. Televistazo muestra cómo es la estación científica Pedro Vicente Maldonado en la Antártida y los trabajos de mantenimiento que hacen los militares. El ex asambleísta correísta Ronnie Aliaga, mencionado en chats del narcotraficante Norero, es llamado a declarar en la Fiscalía por la investigación del caso Metástasis. El color y la creatividad pintan el cielo de Puebla por un festival de cometas. Decenas de familias se deleitan en este vistoso espectáculo en México. Miles de israelíes piden la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu por la demora en el rescate de rehenes y por el manejo de la guerra con el grupo terrorista Hamas. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo con la comparecencia de dos representantes del Ejecutivo en la Asamblea. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Fueron citados a propósito del impasse entre Ecuador y Rusia. La canciller Gabriela Sommerfield y el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo comparecieron ante la Comisión de Transparencia en torno a la intención de entregar material bélico de origen ruso a Estados Unidos. Paul Romero está en el Palacio Legislativo y tiene la resolución. ¿Qué tal, Gaby? En efecto, la canciller Gabriela Sommerfield acudió a la Comisión de Transparencia y de la Asamblea Nacional para explicar dos temas puntuales. El primero, respecto al alcance del Estatuto de las Fuerzas que en este caso suscribió el gobierno anterior con Estados Unidos para la participación de militares de Estados Unidos en el Ecuador en temas de interdicción marítima en la lucha contra el narcotráfico. Y el segundo tema, respecto a la decisión que en principio el gobierno mantuvo durante algunos meses para canjear armamento de origen ruso adquirido por las Fuerzas Armadas, en este caso en 1992 a Nicaragua, para canjear con moderno armamento de Estados Unidos. Después del impasse que se generó con Rusia por esta decisión en principio del gobierno del presidente Daniel Noboa, finalmente ha retrocedido el Ejecutivo y la canciller notificó aquí ante los comisionados cuál fue la decisión que tomó el presidente de la República ante las represalias de Rusia a este canje eventual de armamento ruso con Estados Unidos. Escuchemos sus declaraciones. A que el Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y como miembro, nosotros promulgamos la resolución de conflictos, siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estas controversias. Esa es la respuesta de la canciller a los legisladores ante la comisión. Mientras tanto, a esta hora, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, también explica el alcance de los acuerdos suscritos con Estados Unidos y por qué la decisión finalmente de no llegar a este acuerdo para intercambiar material bélico de origen ruso, que en principio el gobierno lo consideró como chatarra, con armamento nuevo y moderno con Estados Unidos. Sin embargo, no pudimos acceder a la sesión y a la comparecencia del ministerio porque ha decidido que sea de manera reservada, es decir, que hay información delicada del Estado ecuatoriano, del Ministerio de Defensa y también de las Fuerzas Armadas que solamente tienen que conocer los integrantes de la comisión, los 7 legisladores de la comisión correspondiente. Por eso se decidió en este caso cerrar la posibilidad a los medios de comunicación de acceder a este tipo de información que en este momento lo está entregando el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Sin tregua en la costa. En
Guayaquil en las últimas horas llovió la mitad de lo que debía en un mes. Esto según el INAMI. El aguacero provocó caos vehicular, afectó 40 sectores y derribó árboles. Diego Cuenca describe los estragos. Más de 12 horas de lluvia soportó Guayaquil desde la noche del domingo, acompañada de una tormenta eléctrica. Anegó 40 sectores, principalmente del noroeste de la ciudad, como Flor de Bastión, donde los conductores tenían que hacer maniobras peligrosas para poder circular en medio de la inundación. El fenómeno paralizó el comercio en Montebello, el mercado mayorista más grande de la urbe. Los camiones no podían entrar a descargar los alimentos que llegan de la sierra y eso generó una larga fila. Vendemos limón ahí adentro, pero ya como no hay evento nos vamos a la casa, pero no hay transporte para irnos. Tenemos ya 3 horas aquí esperando, 3 horas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, solo en Guayaquil por cada metro cuadrado cayeron 184 litros de agua. Esto quiere decir que en apenas un día casi llovió la mitad de lo que debería llover normalmente durante todo el mes. La precipitación provocó caos vehicular por 3 horas. Derribó 7 árboles. Uno de ellos cayó sobre los cables de energía y dejó sin el servicio eléctrico a 70 familias de la ciudadela Las Orquídeas. Según el INAMI, las intensas lluvias continuarán hasta el miércoles, debido a una extensa nube cargada de agua que está encima de Guayas, Santa Elena, El Oro y Manabí. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas hay una persona fallecida, 2 heridas, una carretera destruida y decenas de casas inundadas por el temporal que golpeó anoche a gran parte del litoral ecuatoriano. Esta es la carretera que llevaba desde La Concordia hasta Monterrey, en Santo Domingo de los Áchilas, y que ahora, después de 24 horas de lluvia continua, ha quedado inutilizable. La vía colapsó en la madrugada, cuando un tramo enorme de por lo menos 5 metros se desplomó, llevándose consigo a una ambulancia que cruzaba en ese momento. Los primeros informes hablan de una persona fallecida y otras 2 con heridas leves. Me comentan que el señor que falleció, don Sandino, que muy querido en La Concordia, fue por ayudar a rescatar a la chica que estaba ahí y luego la palizada lo atrapó a él, ¿no? A esta hora los organismos de rescate todavía están tratando de recuperar la ambulancia, mientras el Ministerio de Obras Públicas busca la forma de rehabilitar el paso en esta vía considerada de primer orden. La lluvia que cayó anoche sobre Santo Domingo de los Áchilas rompió récords históricos. Según el INAMI, en 24 horas se acumularon 239 litros de agua por metro cuadrado. Por eso el problema no fue solo en esta vía, sino también en las ciudades. En La Concordia, por ejemplo, barrios enteros se inundaron y decenas de personas quedaron damnificadas. Acá la gente pide ayuda a las autoridades locales. Nosotros cuando comienza a llover, las alcantarillas comienzan a rebosar. Sobre todo porque esta es de las primeras lluvias y ya hay pérdidas de todo tipo. Metástasis, la infiltración narco. Ronnie Aliaga fue convocado para que rinda versión este miércoles en el caso Metástasis. Según la Fiscalía, el ex asambleísta del correísmo es alias ruso en los chats del narco Leandro Norero con Javier Jordán. Jacqueline Rodas con el informe. La Fiscalía investiga las actuaciones del ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga en el caso Metástasis. Incluyó en el expediente un oficio de enero de 2023 en el que Aliaga, usando su calidad de legislador, pide a la fiscal Diana Salazar que le informe si Javier Jordán y Leonardo Cortázar son investigados o procesados en la causa por lavado de activos abierta en contra de los hermanos y la esposa del narcotraficante Leandro Norero. El interés de Aliaga por la situación de los 2 personajes que aparecen con él en la foto de la piscina en Miami lo lleva a exigir a la fiscal que responda pronto y que no omita ningún detalle. Ahora Aliaga deberá comparecer a la fiscalía para rendir su versión. Salazar lo convocó para este miércoles a las 9 de la mañana. Dispuso a un grupo de agentes que lo ubiquen y le entreguen la notificación. La fiscal general identifica a Ronnie Aliaga como el ruso, nombre que aparece recurrentemente en los chats entre Norero y Jordán como el operador político y haciendo negocios en su nombre con gobiernos locales.
mensajes. En su momento, Aliaga negó ser el ruso, pero para la fiscalía los mensajes demuestran que es él. Por ejemplo, el 6 de septiembre de 2022 escriben sobre Fernando Villavicencio. Jueves le vamos a sacarla en la asamblea AFB. ¿Qué dice el ruso? Está preparando lo del jueves. Se le va con todo a la yugular, con certificados y papeles. 2 días después, Aliaga presentó, en efecto, una denuncia en la fiscalía en contra de Villavicencio. Jordán le escribe a Norero. ¿Viste al ruso? Lo dejó como puerco y lo denunció a AFB. Y le envía esta publicación de Radio Pichincha que informa el hecho. En otros chats, Norero y Jordán relacionan al ruso con los Latin Kings, pandilla a la que perteneció Aliaga, y con la foto en la piscina. La Fiscalía analiza estos elementos en medio de la expectativa por más vinculaciones al caso Metástasis o la apertura de Metástasis 2, que Diana Salazar anunció en Ecuavisa. La fiscal general del Estado confirmó que el narcotraficante Leandro Norero está muerto con base en las pruebas forenses. Luis Alfredo Zúñiga con la información. Tras la revelación de los múltiples chats del narcotraficante Leandro Norero en el caso Metástasis, surgieron más dudas sobre su muerte. En 2020 ya la fingió para seguir con sus actividades ilícitas, hasta que fue descubierto y detenido en mayo del 2022. Sin embargo, la fiscal Diana Salazar aseguró este domingo en Ecuavisa que alias El Patrón sí murió en la revuelta del 3 de octubre del 2022 en la cárcel de Cotopaxi. Así lo reveló el informe forense. Por el análisis forense nosotros podemos llegar a establecer esa circunstancia. El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo 3 exámenes de identificación, uno genético, otro antropológico y una necropapiloscopía. Producto de esto, se determinó que el cadáver fue decapitado, desmembrado, también tenía lesiones y signos de quemaduras, además que la causa del deceso fue politraumatismos por arma blanca, y se estableció que el cadáver estudiado corresponde a Leandro Norero Tigua. De acuerdo al parte militar del Destacamento de Inteligencia Cotopaxi, hubo un enfrentamiento entre miembros de los Lobos y en esa revuelta fue asesinado alias El Patrón a manos de alias Brazudo, otro jefe de esa banda. Lo que no se ha confirmado hasta el momento es dónde están los restos de Norero, que fueron entregados a uno de sus hermanos. La fiscal Salazar no señaló si será necesaria su exhumación. Mientras tanto, la investigación avanza en la identificación de los bienes del narcotraficante, indagación que se extenderá hasta abril, cuando finalice la instrucción fiscal. El objetivo de la fiscalía es incautarlos, aunque pasen a manos de otras personas. Exactamente, porque vamos al origen de los fondos, al origen de los bienes, y que no es otro que del narcotráfico. Salazar señaló también que el caso Metástasis 2 profundiza en lo que se ha encontrado en la trama del Patrón y no se descartó que se involucren a más autoridades o políticos en ese proceso. Miles de israelíes demandan la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu por el curso que ha tomado la guerra contra Hamas en Gaza y también la demora en el rescate de rehenes. El gobierno, por su parte, anuncia una incursión terrestre a gran escala en la ciudad de Rafah si la milicia palestina no los libera antes de que se inicie el Ramadán, una fiesta sagrada del Islam. Este lugar en Tel Aviv es conocido como la Plaza de los Rehenes y reunió en el fin de semana a miles de manifestantes que por un lado piden un acuerdo para la liberación de quienes continúan cautivos luego de la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre, pero por otro exigen la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu, cuyos delegados no han vuelto a las negociaciones. Familiares de los rehenes cuestionan que el primer ministro niegue todos los posibles acuerdos y dicen que los secuestrados no tienen tiempo para la política del gobierno. Durante la jornada hubo enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, aunque no se registraron detenciones. Los 2 hombres que fueron rescatados la semana pasada por las fuerzas de defensa de Israel han dicho que no todos los rehenes pueden ser liberados en operaciones heroicas y piden que el gobierno vaya a una nueva negociación. Pero el régimen ha dado un ultimátum al grupo Hamas. La fecha límite es el 10 de marzo. Ese día se inicia el mes sagrado del Ramadán, un tiempo de ayuno y de oración para los musulmanes, y una ofensiva total en la ciudad de Rafah se activará para ese día, según Benny Gantz, ministro del Gabinete de Guerra, si los más de 100 secuestrados que permanecen en poder de Hamas no son liberados.
Rafah está ubicada en el sur de la Franja de Gaza, donde más de 1,5 millones de palestinos están atrapados por las incursiones recientes y enfrentan ahora el riesgo de un ataque a gran escala. En un especial de Televistazo, ¿cuánto invierten ahora los hogares y las compañías ante la violencia en Ecuador? La respuesta al... Impunidad, otro ensayo correísta. Una nueva moción para que las reformas al COIP se voten en 3 bloques toma fuerza. Sin embargo, hay legisladores que consideran que si no se depura la norma, lo mejor es el archivo. Patricio Díaz con los detalles. El bloqueo de las reformas al Código Integral Penal parece tener una salida. Pero antes hay que resolver la moción del asambleísta correísta Fernando Cedeño. Él propone votar en 2 bloques, pero en ambos se incluyen los temas polémicos, por lo que al no contar con los votos necesarios, se propondrá una nueva moción. La hará el oficialismo, dividiendo la votación en 3. El primer bloque, con las reformas en que hay consenso, como por ejemplo, que los sentenciados en delitos graves no reciban beneficios penitenciarios. El segundo bloque, con los cambios promovidos por el correísmo para la revisión de sentencias. Y el tercero, con las propuestas que coinciden con la consulta popular, como el endurecimiento de penas en algunos delitos. Este es un pedido del oficialismo porque considera que debe mantenerse lo que se decide en la consulta. Es la opción más salomónica, porque de hecho las reformas no son malas, no debemos ponerlas todas en un mismo saco. Hay reformas que son muy buenas para el país, que los ciudadanos están esperando, pero hay también algunas en las que nosotros no apoyamos porque nuestra agenda nunca ha sido la impunidad. La propuesta acumula respaldos y puede llegar al consenso. El presidente de la Asamblea confirmó que esa es una opción idónea y hasta Pachacutic se suma a apoyarla. Ahí tiene que el presidente recibir todas las mociones y someter a votación. Aspiramos que en esa votación gane obviamente esta moción que tiene las 3, que se ha dividido en 3 bloques. En Construye dicen que están dispuestos a dialogar sobre esa opción, pero no descartan pedir el archivo si en su análisis no encuentran garantías de que no se incluyeron más sorpresas polémicas. Tienen vicios que nosotros nos tienen muy preocupados y esperemos que estar atentos, ¿no? Nosotros nos mantendremos en el tema de una moción de archivo en el caso de que no existan las correcciones necesarias de este informe. El presidente de la Asamblea anunció que intentará retomar esta semana la sesión. Por ahora, las conversaciones continúan. Y el paquete de reformas al Código Integral Penal establece una regla obligatoria para el cierre de una investigación previa al cumplirse los plazos. Además, el investigado podría solicitar el archivo. Fabiola Santana describe qué implica este cambio. La reforma al Código Integral Penal que se debate en la Asamblea contiene un artículo que, según la Fiscalía, se entromete en sus funciones. Por un lado, obligándola a cumplir a rajatabla los plazos que debe durar una investigación previa y por otro, compartiendo la potestad que tiene para solicitar el cierre de un caso con el propio investigado. En el primer caso, la reforma se plantea en estos términos: transcurridos los plazos señalados de no contar con elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal en el plazo de 10 días de manera obligatoria solicitará el archivo del caso con el que se cerrará la investigación. Lo segundo y más polémico es que la Fiscalía, dueña de la investigación, no será la única que podrá solicitar el archivo de la causa. Si la o el fiscal no solicita el archivo de la investigación, la persona investigada lo solicitará al juez de garantías penales para que proceda al archivo conforme al trámite establecido en el artículo siguiente. El texto de la reforma contiene un plan B por si las anteriores propuestas no tuvieran los votos suficientes. En las disposiciones transitorias se lee: a solicitud de la persona investigada, las y los jueces de garantías penales deberán resolver el archivo de las investigaciones previas cuyos plazos máximos de duración hubieran fenecido a la fecha de promulgación de la presente reforma. Para la Fiscalía, esta reforma ignora que la Constitución señala que es titular de la acción penal y considera que obligarle a archivar investigaciones previas en delitos que aún no prescriben es uno de los intentos de generar impunidad, pues existen investigaciones que implican un tiempo mayor.
Seguridad, industria en expansión. Los hogares y las compañías destinan entre el 8 y el 13% de su presupuesto en empresas que ofrecen soluciones de seguridad. Es un cambio de comportamiento en el consumo que favorece a empresas de ese sector. La ola de violencia en el país provocó dos hechos: el surgimiento de una industria de seguridad y un boom de ventas de todo tipo de accesorios. El número de empresas de blindaje, instalación de sistemas de vigilancia y protección, guardianía privada, escoltas, seguimiento digital y ciberseguridad se disparó. Los establecimientos pasaron de 2.365 en 2018 a 3.500 hasta finales del 2023, según las cámaras de comercio y los municipios de Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta. Cada vez hay nuevos productos y servicios. Empresas de protección, escoltas entrenados por veteranos de guerra de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Israel. Las firmas incorporaron en su portafolio de servicio el seguimiento armado a contenedores para evitar el robo de la mercadería en las carreteras. 22 empresas prestan sus servicios de polígrafo para hacer pruebas de confianza a trabajadores o postulantes. Todos quieren saber si las hojas de vida que presentan son reales. La industria de seguridad tiene 98.100 empleados afiliados al Seguro Social, 22.500 más que en 2020. La inversión es un reflejo del miedo a la inseguridad que se ha venido extendiendo. Según el Servicio de Rentas Internas, el gasto en sistemas de seguridad pasó de 745 millones en 2016 a 922 millones en 2023. Un aumento mayor se dio en la contratación de compañías de seguridad privada que facturaron 48 millones en 2016 y ahora alcanzan 83 millones. Las empresas destinan entre 8 y 13% de su presupuesto en la protección de sus empleados, sus productos y sus instalaciones. La delincuencia y la inseguridad está golpeando a toda la cadena de estos sectores. No es únicamente, ¿no es cierto?, la producción, sino también la forma en la que tú compras tus insumos, tus materias primas y también luego en la posterior venta. La industria de la seguridad es tan boyante que apuesta a nuevos servicios. Ya existe hasta sastrería blindada, servicio que se extendió en Colombia y México como una alternativa ante ataques armados. Mañana Televistazo mostrará el crecimiento de la industria del blindaje de autos, camiones y hasta cabezales. Millonario decomiso de droga en Guayaquil, 6 toneladas de cocaína en un contenedor. Al volver le contamos cuál era su destino. Magia con el pozo y atrévete a ganar. Un polígono clandestino fue detectado en una zona rural de Rocafuerte, en Manabí. Entre lo decomisado hay un fusil y cientos de municiones. Uno de los detenidos se identificó como miembro de la Policía Judicial. En total, 7 personas fueron aprehendidas, entre ellas un menor de edad. El allanamiento se ejecutó en una zona rural del cantón Rocafuerte. Militares y policías llegaron al lugar que, según la investigación, era un polígono de tiro donde practicaban integrantes de la banda Los Lobos. El sitio estaba adecuado para entrenar con armamento letal. Allí decomisaron 2 fusiles, una pistola, una escopeta y decenas de municiones, además 32 kilos de cocaína. Durante la operación, uno de los capturados dijo ser agente en servicio activo de la Policía Judicial en Manabí. Ahora se espera la audiencia de formulación de cargos para determinar cuáles eran los roles de cada uno en esta organización delictiva. Este es el segundo caso en menos de 3 días en el que se vincula a policías en servicio activo a bandas criminales. En un puerto de Guayaquil decomisan 6 toneladas de cocaína que iban a México. El contenedor no fue contaminado en la terminal, sino en una bodega. El cargamento está valorado en $244 millones, como informa Merlin Ochoa. Son 6.100 bloques de cocaína dentro de varios sacos de yute que los narcos colocaron en un contenedor que iba a ser exportado con polietileno que se emplea en la fabricación de envases, tuberías y recubrimientos de cables. El contenedor fue contaminado dentro de esta bodega ubicada en el norte de la ciudad. Luego el tráiler ingresó a una terminal de Guayaquil con la carga contaminada. Fue ahí que el CAN de nombre Ford en 5 minutos detectó la ilegal sustancia.
La capacidad olfatoria del can es millones de veces más grande que la del ser humano. Y el can está en la posibilidad de diferenciar sustancias como cocaína, madera, explosivos. Ford es un can de raza belga que hace 15 días detectó otro caso de droga en el piso de un contenedor. Es un trabajo que una persona realmente no la podría hacer, inclusive con medios tecnológicos sofisticados. Según la policía, en el hallazgo más reciente, la droga iba por vía marítima hasta México, pero el destino final era Estados Unidos, donde bordea los $244 millones. En la bodega donde fue contaminado el contenedor, la policía capturó a 2 personas, una de ellas con 5 antecedentes penales. Israel declara persona no grata al presidente de Brasil, Lula da Silva, quien dijo que lo de Gaza no es una guerra, sino un genocidio y que algo así no había ocurrido en la historia, salvo cuando Hitler decidió matar a los judíos. La declaración de Lula derivó en la reacción de Israel, que convocó al embajador brasileño para un llamado de atención, señalando que los comentarios son vergonzosos y que nadie le negará a Israel el derecho a defenderse. Rusia ha tomado el control de la ciudad de Avdiivka, una zona estratégica en la región de Donetsk, en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que esto es el resultado del debilitamiento de la ayuda militar de Occidente. Tanques rusos ingresaron a la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania, luego de 4 meses de intensos combates. Lanzaron misiles contra militares ucranianos atrincherados en las instalaciones de la planta siderúrgica y de carbón. Tomaron control de las instalaciones y obligaron a las tropas de Ucrania a retirarse e izaron la bandera rusa en edificios de la ciudad. Avdiivka era un lugar simbólico para la resistencia ucraniana, ya que después de perderla en los combates de 2014, habían logrado recuperarla y establecieron ahí una zona de defensa. Ucrania esperaba que con la ayuda del armamento de Occidente pudieran iniciar la contraofensiva para controlar toda la región de Donetsk. Desde el inicio de la invasión, Rusia se ha posicionado en al menos 10 ciudades del este de Ucrania, entre ellas Mariupol, Jersón, Melitopol, Severodonetsk y luego Bakhmut en 2023. Volodymyr Zelensky asegura que este es el resultado de la reducción de la ayuda militar de los aliados. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpó al Congreso por la pérdida de Avdiivka al no aprobar a tiempo un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por $60.000 millones. La victoria de Avdiivka da un nuevo impulso a Rusia en el curso de la invasión que cumplirá 2 años, el 24 de febrero. Autoridades rusas se negaron hoy por tercer día consecutivo a entregar a la familia el cadáver del líder opositor Alexei Navalny, quien falleció repentinamente el pasado viernes en una prisión en el Ártico. La madre de Navalny se acercó a la morgue para recoger el cuerpo, pero los empleados aseguraron desconocer dónde está. El régimen ruso informó que la investigación de la muerte se prolongará 2 semanas. Mientras tanto, la viuda de Navalny afirma que su esposo fue envenenado. Acusa a Rusia de ocultar el cuerpo para borrar los rastros del químico utilizado y prometió revelar los nombres de quienes lo asesinaron. El gobierno de Texas construirá un campamento militar en su frontera con México, el cual albergará hasta 1.800 soldados para ayudar con la seguridad. El campamento estará en el área de Eagle Pass, la misma zona donde el gobernador Greg Abbott ordenó colocar una barrera de boyas sobre el Río Grande y por la que mantiene una disputa con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Texas también tomó control de un parque municipal donde no permite el ingreso de agentes de la patrulla fronteriza para procesar a los migrantes que cruzan el río. En Francia, la ciudad costera de Menton acoge la edición 90 del Festival del Limón. Con desfiles, figuras gigantes decoradas con esta fruta y trajes de colores, Menton se llena de cítricos durante su festival. 140 toneladas de limones. Cerca de 500.000 productores son los responsables del evento. Las celebraciones de este año tienen un aire deportivo, pues se aproximan los Juegos Olímpicos de París. Los organizadores esperan 200.000 visitantes.
Los ciudadanos podrán realizar denuncias mediante un código QR o vía correo electrónico si detectan corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito. Adriana Bermeo lo explica. En menos de 2 meses, la nueva administración de la Agencia Nacional de Tránsito dice haber detectado irregularidades en el funcionamiento de la institución que brinda 306 servicios. La ANT no precisó el número de casos de corrupción ni sus responsables, pero comunicó que 6 investigaciones están en la Fiscalía, una de ellas por falsificación de documentos públicos en Tungurahua. Este originó, según la directora Vanessa Cueva, la campaña anticorrupción que presentó este lunes. Ha abierto 2 canales para realizar denuncias. Mediante este código QR o al correo electrónico denuncia@ant.gov.es. Se deberá incluir datos del denunciante, qué servicios estaba ofreciendo y por qué valor. 5 son las irregularidades con mayor incidencia. 1. Pago a tramitadores para obtener licencias de conducir. 2. Pago a funcionarios para agilizar procesos. 3. Cupos excedidos en escuelas de conducción. 4. Falsificación de permisos habilitantes para transporte de carga interprovincial. Y 5. Duplicado de placas. Hemos detectado intentos de vulneración al sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito, irregularidades en los accesos de los usuarios a nuestro sistema informático. Hemos detectado una violación al sistema de la carga de los alumnos graduados por las escuelas de la conducción. Las denuncias serán revisadas y filtradas por personal de la Agencia Nacional de Tránsito y derivados, según dijeron, a la justicia ordinaria cuando lo requiere el caso. Los funcionarios aseguraron que van a inhabilitar documentos que fueron entregados de forma fraudulenta y que harán sumarios administrativos contra los involucrados, pero no dieron datos sobre cuántos documentos fueron falsificados. Antártida, viaje al fin del mundo. Y en la segunda entrega de nuestra serie especial Desde la Antártida, Ecuador recibe cooperación de Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Brasil para dar mantenimiento a la estación científica. Francisco Garcés describe la labor de los miembros de la Marina durante 3 meses. Esta es la estación Pedro Vicente Maldonado del Ecuador en la Antártida. Está ubicada en la ensenada Guayaquil, en la isla Greenwich, y flanqueada por el monte Quito. Este punto de la Antártida está a 7.100 kilómetros del Ecuador continental. Mantener operativa la estación Pedro Vicente Maldonado es una operación de gran magnitud, tomando en cuenta que todo debe ser trasladado desde el Ecuador a este punto de la Antártida. Y aquí son 25 los miembros de la Marina coordinados por el INOCAR, quienes se encargan de mantener en las mejores condiciones esta infraestructura. El trabajo en el exterior de la estación se hace siempre que la meteorología lo permite, cuando no hay lluvia, nevadas o vientos demasiado fuertes. Pintar y reparar la estructura metálica que la recubre es una tarea que en condiciones normales no requeriría de esfuerzos extraordinarios como los que demanda esta latitud polar. Hacerlo vestido con 3 capas de ropa aislante lo hace todo más lento, y así una tarea como esta se extiende durante los 3 meses del verano austral e incluso requiere que se ocupe maquinaria pesada. Es una gran estación que hay que cuidarla, mantenerla, y nosotros estamos muy bien catalogados a nivel internacional como uno de los mejores países que tienen una buena estación en infraestructura, en personal, en logística. 9 meses la estación permanece deshabitada y expuesta a las condiciones polares que deterioran rápidamente cualquier infraestructura. Por eso el personal no pierde tiempo en repararla, y cuando llega sabe que este es su hogar y sus compañeros, su familia, aunque siempre en mente están quienes dejaron atrás en el Ecuador. Y nuestras familias también están preparadas para esto, saben que cada misión es una partida y pues lo único que les queda a ellos es esperar nuestro retorno, que lleguemos bien y que cumplamos nuestra misión. La ocupación de la estación Pedro Vicente Maldonado año a año no sería posible sin la cooperación de países como Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Brasil, que ponen a disposición sus buques para trasladar al personal y todo lo necesario.
Nosotros como país estamos tratando y trabajando desde hace algún tiempo atrás en tener nuestro propio medio y poder contar ya con esa logística, no solo para nuestra estación, sino justamente para esa cooperación tan importante. En la Antártida, los países no son propietarios del territorio. 56 son parte del Tratado Antártico y de ellos 29, entre los que está el Ecuador, son los que toman las decisiones de administración del continente, que está destinado a la preservación y a la investigación científica. Según el Ministerio de Transporte, 6 carreteras permanecen cerradas debido al invierno. Una de estas es la Cuenca Molleturo. Bessie Granja con la situación vial del país. En Azuay está cerrada la vía Cuenca Molleturo-El Empalme en el kilómetro 90 debido a la constante caída de material del talud. Un vehículo quedó atrapado, pero no se registran heridos. Una de las rutas alternas es la Cuenca Girón Pasaje, Machala, Guayaquil. En Morona, Santiago, está cerrada la vía E45 Macas Puyo debido al aumento del caudal del río Upano que provocó inundaciones. Allí se habilitaron rutas alternas. Para vehículos livianos y buses, la Sucúa, Ceipa, Sevilla Don Bosco. Y para transporte pesado, la Macas Riobamba. En Bolívar se registraron 2 deslizamientos de tierra, el primero en el kilómetro 36 y el segundo en el 47 de la vía E495, que conecta a Chillanes con Bucay. En Esmeraldas está cerrada la vía E15 Esmeraldas El Salto Chamanga, en los sectores Macará y Estero Ancho debido a deslizamientos de tierra. Allí un camión quedó atrapado. Para sacarlo tuvieron que intervenir habitantes de la zona. No se reportan víctimas por el momento.